¿Ahí me escuchan bien? Ahí ya escuché. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Bernardo Muñoz, esposo de Cata o Miss Cata. Tenemos 3 hijos y le doy gracias a Dios por estar aquí. El tema que hoy nos toca dar es un tema hemos visto todo lo que es el tema de mayordomía durante todo este mes. Y regularmente cuando se habla de mayordomía se habla de una situación externa. Hoy el tema de mayordomía no tiene que ver con lo que es exterior, sino vamos a ver con lo que es interior. Y pocas veces se habla de la mayordomía en una situación interna. Vamos a ver 3, 4 pasajes de la Biblia, espero no tardarme mucho, se los prometo. Pero hay una situación. Cuando este tema de mayordomía lo hemos visto, siempre se aplica a las finanzas, al cuerpo, a la salud. Pocas veces se habla de la situación dentro de nuestra vida. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver el tema de mayordomía de las capacidades. Mayordomía de las capacidades. Suena muy rimbombante, ¿no? Mayordomía de las capacidades. Vamos a ver qué es. ¿Ok? ¿Ya está conectado aquí? Perfecto. Primero vamos a ver la mayordomía, un breve repaso. Oikonomos, que esto nos enseñó el pastor, ¿qué es? La mayordomía es el texto en griego, o la palabra en griego que es oikonomos, que es administrador. No somos, ¿qué? Dueños. Se han visto varios temas: administración sobre las finanzas, sobre el tiempo y una magnífica enseñanza sobre salud, que fue la que dio nuestro hermano Edén hace 8 días. Y hoy vamos a ver el tema de las capacidades. Pero si yo les menciono esta fecha, 21 de febrero de 1988, ¿alguien se le hace conocido? 21 de febrero de 1988. Ni, mi cumpleaños, no es mi cumpleaños. Yo soy el 2 de julio y 10 años antes, para que no quede duda. Soy de 1978. ¿Ok? Pero tenemos este hombre, Jimmy Swaggart, según me dijeron ahí que así se pronuncia. Espero haberlo pronunciado bien, Jess. ¿Quién era este hombre? Este hombre hizo una declaración y lo ven ahí llorando. Y él mencionó frente a su congregación de cerca de 3,000 personas. Era el hombre más importante que televisaba su mensaje evangelístico en el año 88. Hace 3,000 años, Dios le dijo a David: has hecho esto en secreto, pero yo lo hago ahora abiertamente ante todo Israel. Y él empieza a decir: mi pecado fue cometido en secreto. Y Dios me ha dicho: yo hago lo que hago ante el mundo entero. Loado sea el nombre del Señor. Y con lágrimas empieza a decir: he pecado contra ti, Señor, y te pido que tu preciosa sangre lave y limpie cada mancha, hasta que gracias al perdón de Dios no sean recordadas mis ofensas delante de ti. El pecado que les hablo, iglesia, ha sido un pecado pasado, no el presente. Sé que muchos se estarán preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Yo mismo me lo he preguntado miles de veces. Miles de veces, y dice la redacción, mientras vertía miles de lágrimas. Y la respuesta que él dice es contundente. Y creo que esta es la razón. Junto a mi limitado conocimiento de que encontrase la victoria que estaba buscando sobre este pecado, porque no busqué la ayuda de mis hermanos y de mis hermanas en el Señor. Porque no busqué la ayuda de mis hermanas y de mis hermanos en el Señor. Un hombre que en 1988 era el mayor evangelista reconocido. Un hombre que tenía multitudes y tenía dinero. Tenía todo lo que pudiese necesitar un hombre de esta capacidad. Pero un hombre que en secreto falló. Se dice que este hombre fue visto con una prostituta. Un gran pastor. ¿Qué hay en el interior? Que muchas veces podemos estar aquí,
pero en el interior la mayordomía de lo que tenemos dentro cambia radicalmente. Nadie puede asegurar que no podemos hacer esto. Hay una frase que dice que estamos a 5 segundos de echar a perder nuestra vida. Por aquí me enviaron un juguete. Gracias. ¿Qué es lo que pasa en nuestra dinámica de nuestro corazón? ¿Qué son las capacidades? La capacidad, fíjense, son todas aquellas habilidades que demuestran la imagen divina en nosotros. Son capacidades que nos distinguen de los animales y reflejan a Dios. Racional, la volitiva o la voluntad y la emocional. ¿Vamos bien? ¿Por qué puse esa primera escena? Y vamos a ahorita volver hasta el final, ¿va? Ahora, ¿cuáles son las capacidades que tenemos? La capacidad cognitiva o raciocinio, la afectiva y la voluntad. Pero ojo, todo radica en nuestro corazón. Aquí, hoy hay personas que quizá vienen totalmente cansadas de trabajar el día de hoy. Quizá también hay personas que vienen con una semana muy pesada de trabajo. Quizá también hay personas que no querían venir y que están aquí, ¿o no? No me respondan, no. Pero así es nuestro corazón. Nuestro corazón es con altibajos. No es que seas el gran hombre o gran mujer. Hay una situación de motivación, de emociones, de voluntad, de pensamientos que está dentro de nosotros. Y es muchas veces contrario a lo que nosotros queremos. Es por eso que este tema de mayordomía es tan importante. ¿Por qué? Porque no es una situación externa, sino es una situación dentro de lo que está pasando en mí. Hay veces que nosotros mismos ni nos entendemos, ni nos comprendemos, o estamos hasta fastidiados de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a ver un pasaje bíblico. Este pasaje bíblico se los puse aquí para que no tuviéramos distracción. Génesis 12, 10 al 13. Vamos a verlo con Abraham. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar de allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Y vean, lo puse hasta en negritas. Imagínate a Abraham, al gran hombre, o imagínate tu esposo que te dijera esto: di por favor que eres mi hermana, pero para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias. Es como si yo le dijera a Cata, a mi esposa, porque si no la conocen: Cata, di que eres mi hermana, para que a causa de ti, a mí me vaya bien. Yo creo que no estoy terminando la frase cuando ya me está tirando un revés, ¿no? Un cachetadón. Y aquí vemos cómo el corazón de un hombre como Abraham está teniendo estos pensamientos y su voluntad está siendo afectada. De tal manera de que está mintiendo por él verse beneficiado y estar, según él, tan tranquilo y tener una vida tranquila. ¿Cómo es posible que la Biblia manifiesta esto? Sí, lo más grave, ¿sabes qué? Es que tú y yo somos así. Lo más grave es de que estamos, yo creo que hasta un grado, bueno, en mi caso, no voy a hablar por ustedes, un grado mayor que Abraham. Se nos hace, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, debemos de ver que aquí hay un espejo. La Biblia es tan perfecta que muestra las imperfecciones de los grandes hombres. Y aquí vemos un Abraham, padre de la fe, que estaba en un proceso, como lo vimos hoy en la clase que nos dio Omar. Pero qué palabras. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya
y para que yo viva gracias a ti. ¿Qué manera de ser egoísta? Pero muchas veces así somos. Hay veces que nosotros idealizamos nuestras vidas y queremos ser nuestros propios salvadores y nuestros propios gobernadores de nuestros corazones. Pero ¿qué creen? No nos ha funcionado. Durante mucho tiempo hemos tomado decisiones y durante mucho tiempo nos hemos equivocado, porque lo hacemos con nuestros propios recursos, con lo que yo creo que es correcto. Idealizamos la mujer o el hombre con el que nos vamos a casar, idealizamos los hijos que vamos a tener, idealizamos las finanzas que vamos a tener, y cuando pasa el tiempo y la expectativa de vida se ve rota, nuestro corazón se ve partido. Si tú entrevistaras a Abraham, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Abraham, tú le dirías, oye, ¿por qué dijiste eso? Entonces, oye, no te pases, ¿no? Entonces, la forma en cómo está redactado, vamos ahora sí les pido sus Biblias, vamos a Génesis 12. Versículo 17 al 20. Esta es la consecuencia de esta mentira. Entre líneas, ahí se ve que Abraham estaba siendo prosperado y estaba recibiendo regalos de parte de Faraón, porque esta mujer, gracias a esta mujer, le estaban dando grandes regalos. ¿Por qué hacían esto? Porque al momento de ser hermanos, lo que estaban haciendo es adquirir a la hermana y quedarse con ella, en pocas palabras. Pero vean lo que hizo el Señor. 12:17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Fíjense cómo hay la indignación de parte de Faraón. ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué no dijiste, ¿por qué nos dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Es importante que nosotros tengamos esta cuestión en mente. Nos podemos equivocar, pero si estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, Dios va a actuar de una manera especial. Dios va a ayudarnos. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que saber lo que está sucediendo dentro de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Muchas veces no enfrentamos las cosas que tenemos porque nos da miedo. Nos da miedo descubrirnos tal como somos. Vemos aquí cómo Dios actuó de una manera sobrenatural. Y una situación donde Dios está cumpliendo el propósito que Dios le dio a Abraham. Yo te invitaría el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros hemos cometido muchos errores y hemos hecho decisiones que hasta el día de hoy quizá podemos estar acarreando. Es por eso que quizás se dio el tema de mayordomía, porque quizá nuestras finanzas no están correctas, porque quizá nuestra salud no está correcta, porque quizá tenemos el tiempo totalmente invertido. Hemos tomado decisiones a lo largo del año que al día de hoy no nos han permitido crecer. Pero démonos cuenta que eso es algo externo, pero hay algo interno que no estamos entendiendo cómo funciona. Y es algo que necesitamos la ayuda y el rescate de Dios para que venga y para que de raíz quite todo lo que está mal. Pero hay que darnos cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro pecado?
Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando llegué a Horizonte y que decía, o que dicen, hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Es que no puedo vencer esta parte de mi vida. Lo haces porque lo amas. Es que me cuesta trabajo levantarme temprano. Es que te amamos dormir. Para ponerlo así tan sencillo, ¿no? Es que me cuesta trabajo dejar el celular. Amas el celular. Amamos, dijo el otro, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Nos amamos muchísimo. Más de lo que nos damos cuenta. ¿Cómo el gran padre de la fe diciéndole esto a su esposa? ¿Cómo? Sí, y tú y yo podemos hacerlo. O lo hemos hecho. Pero siempre hay un rescate. El rescate de Dios en nuestras vidas. En nuestras familias. En nuestros hijos. Lo que se destaca en este pasaje de Génesis 12 es la intervención de Dios para evitar que sus propósitos sean interrumpidos. Dios va a cumplir la obra. Lo vimos en la clase el día de hoy, ¿no? El que comenzó en nosotros, la terminará. Pero es en ese proceso donde tenemos que reconocer dónde estamos el día de hoy. Ahora, esto es un tema particular con una persona, pero vamos a ver un tema, cómo podría afectar con la iglesia. No es por asomar a las mujeres, pero tocó el pasaje y entonces vamos a tener que ver a dos mujeres, ¿verdad? No se sientan ofendidas, mujeres, esto es algo meramente circunstancial. Vamos a Filipenses 4, del 1 al 4. ¿Vamos bien? ¿Hoy nos repartieron paletas para subir el azúcar? ¿Ya? Filipenses 4, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Díganme ya. Filipenses 4, del 1 al 4. Así que, está hablando Pablo. Pablo escribió esta carta. ¿Dónde la escribió? Se dice que estaba preso en Roma. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y luego, en medio de esa situación, sale un pasaje. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan ¿en qué? En armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro. Fíjense cómo el apóstol habla de estas dos mujeres. Y habla que habían combatido con él en el ¿qué? En el Evangelio. Esta palabra combatido es alguien que habla la situación de cuando iban los gladiadores al circo romano y se iban a dar ahí con todo. Esta es la misma palabra que utiliza Pablo en combatido, es decir, Evodia y Síntique habían ido con Pablo y habían levantado iglesias y estaban ahí, pero había algo especial. Evodia y Síntique no tenían armonía dentro de la iglesia. Dos mujeres. A tal grado había una enemistad entre ellas que llegó a oídos de Pablo. Y Pablo tuvo que poner ese texto dentro de la Biblia, dentro de la carta, para decir, yo te pido por favor que a Evodia y a Síntique que hables con ella y tengan paz. Oye, pero si eran, buena onda, unas titanes en el Evangelio, ni tú ni yo les llegamos a los tobillos de estas dos, pero había algo en su corazón. No se querían. No sé por qué. O sea, aquí nada más dejó así como
una entreventana, ¿no? El apóstol, y más o menos nos deja ver a estas dos mujeres. Pero el problema que había estaba, yo creo que fuerte dentro de la iglesia. Algunos comentaristas dicen que tal vez ellas dos tenían cada una parte de la iglesia en su casa y eso estaba provocando la división dentro de la iglesia. Algunos dicen eso. Es como si dijeran aquí, bueno, no voy a mencionar mujeres, ¿verdad? Pero, a ver, pastor, que Quique Torres me llamara, oye, acá llegó a Querétaro Eric, te pido por favor que calmes a Mau, que calmes a Frankie, porque ya me están metiendo ahí división en la iglesia. Pero qué importancia que llegue hasta Querétaro, ¿no? Bueno, aquí llegó a oídos de Pablo. ¿Cómo es que nuestro corazón puede funcionar de una manera en lo espiritual y en lo práctico de otra? ¿Cómo? Somos humanos, pero para eso es la mayordomía, para que nos entendamos. ¿Vamos bien? Este es un tema complejo, ¿eh? Entonces, yo les pido por favor su colaboración ya para irnos. Nos quedan 15 minutos. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con las emociones? ¿Las emociones son buenas o son malas? Buenas. Los hombres, esto lo saqué de un libro de consejería. Los hombres tienden a negar e ignorar sus emociones. ¿Cierto o no cierto, mujeres? Y las mujeres tienden a usarlas para esconder el asunto real o manipular la situación. ¿Cierto o no cierto, hombres? Por favor, a mí no me digan, luego les pasa el autor y ahí le escriben a él. Sí, claro. Los hombres tienden a negar e ignorar sus emociones y las mujeres tienden a usarlas para esconder el asunto real o manipular la situación. Jamás he visto que no suceda eso. Entonces, es importante entender que las mujeres son totalmente sentimentales, es cierto. Y hay muchas veces que los hombres somos totalmente fríos y ajenos, porque somos hombres. Un hombre no se puede ver débil. Un hombre es el que va adelante. Un hombre es el que no se debe permitir perder el sentido de las emociones. ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mis hijos? ¿Qué va a decir el pastor? Pero la real es que esas emociones fueron puestas por Dios para que lo entendiéramos y viviéramos con ellas. La Biblia dice, por medio del sentir es que podemos cumplir con el mandato, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es un mandato. Dios en lo que es la Biblia expresa que hay muchas emociones. Dios es un Dios de gozo, dice Sofonías 3:17. Rápido, ¿quién puede buscar Sofonías 3:17? Ese es un texto muy bello. Sofonías 3:17. ¿Alguien ya lo tiene? En el Antiguo Testamento, los profetas menores. Venga, quien quiera. El Señor está como poderoso guerrero en medio de ti. Se gozará, te amará. ¿Qué tipo de emociones está reflejando el Señor? Alegría, gozo, está contigo, está contento de estar contigo. Vemos otro pasaje, es un Dios que se enoja. ¿Recuerdan Juan 2:13-22? ¿Quién recuerda ese pasaje? Cuando hace la ¿qué? La purificación, llega a su casa y mi casa es casa de oración y empieza a volcar las mesas. No le pegó a la gente, pero empezó a volcar las mesas y empezó a purificar el templo. ¿Dios es un Dios que llora?
Juan 11:35. ¿Qué dice Juan 11:35? Vamos a verlo. Y Jesús lloró. ¿Te imaginas a un Jesús llorando? Debe ser increíble, ¿no? Pero bueno, Dios se compadece. Mateo 9:36. Mateo 9:36. ¿Quién quiere? Vamos a Mateo 9:36. Desde el 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Un Jesús compasivo, un Dios compasivo. Entonces, vemos que las emociones aquí están reflejadas en el carácter de Dios, en la personalidad de Dios. ¿Es malo que un hombre llore? ¿Es malo que una mujer, iba a decir que llore, pero no, si llora? ¿Es malo que un hombre se vea vulnerable? ¿Es malo que un hombre pueda acercarse y pedir ayuda y decir: hoy me siento mal, hoy me siento triste? No es malo. La cuestión es reconocerlo y hacerlo. Génesis 45 del 4 al 8. Vamos a ocupar un poquito más la Biblia. Génesis 45. Génesis 45 del 4 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Ya todos lo tienen? Voy a leer desde el 3. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Perdón, aquí un paréntesis, pero ¿qué palabras después de que tus hermanos te hayan vendido? O sea, te vendieron. Acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Imagínense el corazón de José. Él tenía para arrasar y destrozar con ellos. ¿Si alguien le podía haber dicho algo? Era segundo a cargo. Y José, con todo su amor, dice: acérquense, hermanos. A pesar del mal, dice: acérquense. Yo soy José al que ustedes vendieron. Pero gracias a que me vendieron, toda mi familia tiene sustento. ¡Qué emociones! Hay veces que a nosotros nos pasa un problema y ya estamos, me aprendí la frase del Chuy, tirados al drama, ¿no? Nos cuesta trabajo. Muchas veces vivimos por emociones. No vivimos por convicciones. Me estoy yendo bastante rápido. Hasta aquí quiero hacer un corte de caja. ¿Sí saben lo que es un corte de caja? ¿No? Llega un cajero nuevo al Walmart, hacen corte de caja, sacan dinero, llega el otro y toma posesión. Hasta aquí hemos visto una situación de Abraham, una situación de la iglesia, una situación de un pastor más o menos actual,
Y vemos cómo hay emociones que se mezclan en medio de todo esto. Pero si yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti o a cualquiera, o me preguntan a mí, hemos pasado por lo mismo. Y nuestra vida hay veces que está vuelta de cabeza. Y no entendemos por qué. Lo que tenemos que gestionar o tener la mayordomía de manera correcta es lo que está sucediendo en mi corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, exponiéndome a su palabra. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer ese pasaje. ¿Ya lo tienen todos? Ahí le puse del 1 al 12. Vamos a hacer un poco más breve esta parte. Desde el versículo 3 dice: porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo tal como lo ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque se ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Está hablando del pueblo de Israel. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les ha anunciado las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. ¿Qué día? ¿Qué día? Hoy. Diciendo, por medio de David después de mucho tiempo, como se había dicho antes, si ustedes oyen su voz, ¿qué? Otra vez, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado en otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos en entrar en ese reposo o descanso. No sea que alguien caiga siguiendo, perdónenme. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esta palabra, esforcémonos, habla de hagamos todo lo imposible. Implica hacer un esfuerzo pleno. ¿Quieres entrar en reposo? Tienes que esforzarte. ¿Tienes emociones contrarias? Tienes que abrirte. ¿Estás por tomar una decisión? Tienes que consultar a Dios. ¿Me siento triste? ¿Por qué me siento triste? Y voy y corro a la palabra de Dios. Y lo que busco es dirección para dónde correr. Pero hay algo que tenemos que hacer, esforzarnos para encontrar este reposo. Porque este reposo dijo que se les fue prometido a las de la tierra prometida a Israel y no lo consiguieron. Dice, pero este reposo es para el pueblo y este día es hoy. Es importante que vamos al Hebreos 4:12, ya todos conocen esta parte, porque la palabra de Dios es que viva. ¿Por qué es viva? Pues procede de un Dios viviente, un Dios vivo. Es eficaz y es activa. La palabra es energes, que sugiere la energía poderosa que tiene y la hace activamente operativa. Cuando me acerco a la Biblia, hay algo que sucede en mi interior. Y me imparte su vida y me imparte un cambio de hábitos y de pensamiento. Es coherente y que penetra, esto ya todos lo conocen, pero algo importante, discierne. ¿Es la palabra? Criticos. De ahí viene la palabra
crítica o criticón o criticona. Significa criticar o juzgar. Este término sugiere que discrimina y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Estaba la semana pasada y estaba yo con una situación de frustración por algunas cosas que habían sucedido en mi vida en el pasado de hace 2 o 3 años, y estaba muy frustrado. Y entonces la verdad es que yo no quería hablar con Dios. La verdad es que no me quería acercar a Dios. Y el libro que estoy haciendo mis devocionales es el libro de Jeremías. Y de repente en el libro de Jeremías, así como que, dije otra vez Jeremías, una situación en mi corazón de pesadez. Yo espero ser el único aquí que haya pasado eso. Y no quería acercarme a Dios. Y de repente en Jeremías 19, para no fallar, en Jeremías 18, el alfarero y el barro. Y es cuando Dios invita a Jeremías a que pase con el alfarero. Y cuando está en un momento donde se ve como desbarata de la vasija y Dios le pregunta, ¿acaso la vasija le preguntó si estaba bien o estaba mal? Estoy parafraseando todo. ¿No acaso el alfarero tiene autoridad para destrozarla y volverla a hacer? Y en ese momento ese texto para mí fue tan contundente. Me dolió porque me estaba descubriendo mi corazón. Yo me sentía tan triste y tan desanimado según yo, pero no estaba viendo el propósito que Dios estaba cumpliendo en mí. Me está formando. Me está haciendo crecer. Hay veces que me gusta, no. Justamente hoy se cumplen 2 años de que falleció mi papá. Y me tocó ver algunas situaciones ahí en el hospital, me mandan llamar. Y cuando me mandan llamar y me dicen, ¿sabes qué? Pues falleció. Tenía a mi mamá, tenía a mi hermana y empiezan a ayudar de una manera inconsolable, esa es la palabra. Y yo me quedé atónito porque yo no lloré. Yo hasta en una manera me sentí mal, yo dije, pues llora algo, ¿no? Aunque sea. Pero sí les puedo decir que había profunda paz en mi corazón. Porque yo sé que lo voy a ver un día. Y les cuento estos dos contrastes porque en uno estaba totalmente tirado al drama y el otro tenía mucha paz. Dentro de todo lo que es la mayordomía, las emociones juegan un papel importante, es cierto, pero algo más importante es la forma en cómo, ya me regresé todo, perdón, aquí ya hice un relajo. Seanme pacientes. ¿Cómo estoy con mi mayordomía en cuestión de pensar, conocer, creer, razonar, recordar, interpretar? ¿Cómo estoy en mi mayordomía de desear, valorar, sentir y emocionarme? ¿Cómo estoy con mi cuestión de voluntad, de querer, de decidir, de pretender, de comprometerme, de actuar? ¿Cómo estoy en cada una de esas áreas? Lo que dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 es que vamos a dar cuentas. Fíjense, vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 13. Ya para terminar. ¿Ya lo tienen?
Dice, no hay cosa creada oculta a su vista. ¿De quién? Sino que todas las cosas están al descubierto, todas. Y desnudas ante los ojos de aquel, y fíjense, a quien tenemos que dar cuenta. La mayordomía nos va a ser pedido dar cuentas. Si tú no te expones a la palabra, ¿qué cuentas vas a dar? Ok, no te expones a la palabra. Algo que mencionó el predicador es que él estaba casi seguro que no había vencido el pecado porque no había pedido ayuda entre sus hermanos y sus hermanas en la fe. Algo que tiene muy valioso esta iglesia, Horizonte, son los grupos de conexión. En los grupos de conexión te puedes abrir y puedes ser vulnerable sin que te juzguen. Y puedes rendir cuentas de lo que está pasando en tu corazón, de lo que está sucediendo en tu vida. Un grupo de conexión es un ministerio mutuo donde ambos estamos creciendo y nos estamos ayudando y nos estamos cuidando. Y esta puede ser una muy buena opción para tener una mayordomía de nuestras capacidades. No despreciemos la oportunidad que tenemos, porque el día del reposo es hoy. Pero la clave, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si Dios te está hablando, seamos obedientes. Ahí es donde va a haber crecimiento. ¿Les parece si oramos? Vamos a parar aquí, hay más pasajes por ver, pero vamos a orar. Les pido, vamos a ponernos de pie. Yo te quiero hacer dos invitaciones. La primera, si has decidido de manera incorrecta y hasta el día de hoy tienes consecuencias, hoy háblalo con Dios. Hoy. No esperes a mañana. Tienes que hacerlo hoy. Si tu vida no está funcionando como tú quisieras, porque hay una cuestión o un revoltijo de toda esta situación en tu corazón, hazlo hoy. Si quieres que tu matrimonio cambie, hazlo hoy. Si quieres que tu paternidad cambie, hazlo hoy. Pero tienes que hacerlo. La invitación es hazlo. No tienes que esforzarte, pero perdón. Es mi desesperación por transmitir la idea. Hazlo. Abandónate en Dios. Deja que Dios haga la obra. Así como Abraham mintió, pero Dios entró a su rescate. Dios entró de una manera, intervino su vida. Pide la intervención de Dios en tu vida. Y la segunda es, si tú estás bien, si tú estás totalmente bien, yo te diría, ora por la iglesia. Ora por el pastor y por todos los que estamos congregados y los que no vinieron. Porque podemos pasar en una situación donde tengamos que pasar por la mayordomía de las capacidades y estar apercibidos para pasar esa prueba que nos vaya a tocar suceder, ¿ok? Vamos a orar. Señor, yo creo que tu palabra es clara y precisa. No es el mensajero, es tu palabra, Señor. Y hay veces que nos hemos equivocado y hay veces que quizá muchas veces en nuestra alma hay confusión, muchas veces puede haber desánimo, muchas veces puede haber situaciones que no entendemos, pero el día de hoy te decimos que tú vengas y que tú intervengas en nuestra vida, Señor.
Queremos abandonar todas nuestras emociones, queremos abandonar todas nuestras decisiones, queremos abandonar nuestra voluntad a ti. Necesitamos realmente que tú vengas y que tú intervengas en mi vida como esposo, en mi vida como padre, en mi vida como hijo. Y Señor, creemos que tu palabra es totalmente viva y creemos que tu palabra es la que produce cambios. Yo te ruego por tu iglesia, por Horizonte, por cada uno de los que estamos aquí, de los que no pudieron venir. Señor, quizá muchas veces nos hemos equivocado, pero te rogamos que tengas misericordia. Quizá hay alguno que pueda tener sentimientos encontrados. Yo te ruego que les des claridad a través de tu palabra. Te ruego por cada uno de los corazones que somos Horizonte aquí en la Ciudad de México. Ten misericordia y ten gracia, Señor. De tal manera que lleguemos a la estatura del varón perfecto. De tal manera que cuando veas en nuestros adentros, veas un corazón rendido a ti, Señor. Un corazón sabiendo que te necesita y que somos para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.